Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, Virgo, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Muy bien, Virgo. Mi querido Virgo, antes de decirte lo que he visto, no sé por qué tengo esa percepción o siento esa energía como que alguien pone tus manos en tu hombro, sus manos en tu hombro, perdón, y es como que asoma su cabeza por un costado. No sé si es la energía de una persona que ya no está en esta tierra, o de repente tú recuerdas mucho a una persona que actuaba de esta manera, Virgo, que a veces te daba como sorpresas, inclusive susto, ¿no? Estabas distraído, distraída, se ponía detrás de ti, te tocaba el hombro o con sus dos manos y como que asomaba su cabeza por el costado de tu mejilla, mi querido Virgo. Parece como que esa presencia, como que quisiera decirte que siempre te acompaña, que siempre está con ustedes. Parece que esa presencia es como que fuera muy familiar, muy familiar. Puede ser familia directa, puede ser un amigo, una amiga que tú considerabas mucho, pero muy familiar. La otra imagen que yo he visto, Virgo, he visto lo que es un patio muy grande, pero con muchas hojas en el suelo, como si hubieran roto un libro, como si hubieran sacado las hojas de un libro. Y muchas aves, muchas aves. Un personaje que no se inmuta, que está tranquilo, que está sereno, Virgo. Es como que a ti te gustaría saber cuáles son sus sentimientos de esta persona. O por qué de repente esta persona, a pesar que ve que tu mundo se cae o que tú estás triste, ¿por qué esta persona no dice nada? ¿Has llegado a pensar como que él o ella no siente nada por ustedes? ¿Has llegado a pensar como que a lo mejor tú estás siendo utilizado por ellos? Vuelvo a repetir, puede ser una persona directa, puede ser un amigo, puede ser tu ex, puede ser tu pareja, o puede ser una persona que tú ya no tienes contacto y que tú en este momento lo estás pasando mal, o tú quieres saber de ellos y ellos pues simplemente no dicen nada, Virgo. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Me sale tu signo, Virgo, Piscis o Acuario, Capricornio, Piscis o Acuario, uno más, Libra. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, da igual, como lo llamen, a este chico o a esta chica. La letra G
la letra F, la letra E y la letra K. Muy bien. ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Vale. Aquí yo veo, Virgo, que hay una persona que va y viene. Va y viene. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, este personaje sale de un camposanto, de un cementerio, y viene con todas las energías. Pero este personaje, cariño, viene como a querer absorber tu energía, Virgo. Es una persona que aparece quizás cuando se siente solo, se siente sola, cuando necesita de ustedes. Pero recuerda que sale de un camposanto, que me están diciendo como que esta persona está muerta en vida, como que no tiene sentimientos, como que aparece por aparecer, Virgo. Vamos a sacar más cartitas. La carta del rey o la reina de bastos, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que a pesar que a lo mejor este hombre o esta mujer aparece o desaparece cada vez que le da la gana, es como que tú también estuvieras esperando este momento. Quiere decir, mi querido Virgo, que existe algún tipo de enganche con esta persona, aún sabiendo que no es buena energía. Tú sabes que esta persona, que así como viene, se va a ir. Pero sin embargo, tú lo sigues esperando, mi querido Virgo. Vamos a sacar más cartas. La carta del 6 de Pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, ha llegado a pensar como que esto no es normal. Como que a lo mejor tú estás enganchado o enganchada por magia. No todo tiene que ser magia, Virgo. No todo. A lo mejor es sentimiento de apego, a lo mejor de repente te has acostumbrado a esta persona, o es una persona muy manipulador, muy manipuladora, un narcisista que conoce tus puntos débiles. ¿Por qué no, Virgo? Pero es un personaje, Virgo, que a pesar que yo te estoy diciendo que no te conviene, tú siempre lo estás esperando, Virgo. Tú siempre. Vamos a ver. La carta también del 8 de Pentáculos. ¿Quieres hablar con esta persona? O tú de repente me dices, Richard, yo estoy esperando que vuelva a ponerse otra vez en contacto porque quiero dejar las cosas claras. Quiero prácticamente decirle mi punto de vista. Quiero terminar ya. Pero Virgo, mira, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cuando una persona que te hace daño y tú ya no quieres saber nada de él o de ella, ¿por qué estás esperando que aparezca para que tú te sientas libre, Virgo? Quiere decir que este hombre o esta mujer todavía tiene, como se dice, poder sobre tu persona. ¿Qué quiere decir? Que este hombre o esta mujer, si no te da permiso de terminar, tú no terminas. Cuando una persona, Virgo, ya no quiere saber nada de alguien, desaparece. Desaparece, Virgo. Si tú me dijeras, Richard, yo no puedo desaparecer porque es un buen muchacho, es una buena chica, es un buen hombre, soy yo del error, soy yo quien quiere terminar esta relación, pues entonces te entiendo. Diría, mira, qué bueno, Virgo es una persona muy educada, muy correcto, muy correcta, quiere hacer las cosas bien. Me parece fantástico. Pero si tú me dices que esta persona va y viene cuando quiere y tú no sabes cómo liberarte, tú estás esperando que vuelva otra vez para que tú termines con él o con ella. Entonces, corazón, de una forma inconsciente, tú estás esperando una reconciliación. Lo siento, Virgo, tú sabes que yo te quiero y a pesar que estoy afónico, te lo tengo que decir, Virgo. Te lo tengo que decir. Parece como que tú dejas una pequeña ventanita abierta para ver si puede haber una reconciliación, Virgo. Vamos a sacar más cartitas. A ver, y no quiero que te molestes conmigo, tú eres mi consentido. La carta del 5 de espadas, mi querido Virgo. Mira,
Esta carta, mi querido Virgo, es una carta también de traición. Es una carta también de venganza, Virgo. Corazón. Si esta persona vuelve otra vez a tu vida, a lo mejor en el momento, Virgo, te comerá besos. A lo mejor en el momento, Virgo, todo será fantástico. Pero aquí yo veo un dolor, una tristeza, una traición. ¿Quién te dice a ti, mi querido Virgo, que gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a hacerte daño otra vez? Y si es tu caso, escucha, Virgo. A lo mejor aquí el problema eres tú, Virgo. A lo mejor estamos hablando de una persona que está en la distancia, que va y viene, Virgo. Y de repente tú tienes tu relación, tú tienes tu historia. Y tú quieres dejar todo por esta persona, Virgo. Las cosas que se hacen mal de un principio terminan mal, Virgo. Terminan mal. Aquí veo, mi querido Virgo, que algunos de ustedes van a tomar sus decisiones para su propia conveniencia, la cual todo es libre albedrío, Virgo. Pero yo te recomiendo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que hagas las cosas bien, Virgo. Haz las cosas bien. No sé por qué quieres apostar tanto por una persona que ya te lo ha hecho una vez, Virgo. Por una persona que te ha lastimado ya, Virgo. No sé qué está pasando en ti. ¿Será Mercurio retrógrado? ¿Será ese meteorito que está rondando la Tierra? Pero te desconozco. Tú no eres así, Virgo. Tú no eres así. Tú eres una persona muy inteligente. Tú no das pasos al azar. ¿Qué te está pasando ahora, Virgo? Que estás perdiendo el control de tu vida. Tú no eres así, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Qué pasa, corazón? Que mide 23 centímetros. Su corazón, ¿no? Porque el corazón es un puño y tú si lo mides corazón con la cinta, son 23 centímetros, ¿vale? No entiendo. ¿Qué es corazón de chancho, cariño? Corazón de cerdo. No entiendo. Vale. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Virgo. ¿Qué está pasando contigo? A ver. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Algo está pasando contigo. Tú no eres así. Tú eres especial, Virgo. Recuerda, mi querido Virgo. Pero bueno, somos seres humanos, ¿no? A veces podemos caer en tentación. Yo te entiendo, Virgo. Dice, el número 69 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Conexión. Mira esta carta, Virgo. Conexión. Vale. Esto puede estar relacionado para muchos grupos, pero voy a hablar a algunos de ellos. En primer lugar, a lo mejor alguno de ustedes está tratando, está conociendo a una persona X que de repente no lo conoces tanto tiempo. Llevas recién un mes, una semana, un año, máximo. Yo diría meses. Pero tú me dices, Richard, yo nunca he sentido esto por alguien. No sé qué me pasa. No tenemos nada, Richard. Pero esa mirada, esa atención, esos detalles, siento que hay una conexión entre nosotros. Siento como que hay un amor entre nosotros. Tú eres una persona muy inteligente, Virgo. Y a lo mejor lo que tú estás sintiendo, estás en todo lo correcto. Tú tienes la razón, Virgo. Hay una conexión con una persona. Hay algo que les une. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes, sí. Para algunos de ustedes, sí. Para otros, a lo mejor te llevas bien con tu hermano, te llevas bien con tu primo, te llevas bien con un amigo, y no todo tiene que ser amor de pareja, pero tú sientes una conexión. Como que ya hubieras vivido algo con esta persona en otra vida, mi querido Virgo. Entonces, siento, mi querido Virgo, que en esta semana, en este mes o en este año 2025, muchos de ustedes van a reconocer a su alma gemela. Puede ser llamas, pero yo me inclino más a sus almas gemelas. Recuerda que las almas gemelas aparecen en nuestros momentos más críticos.
para poder ayudarnos, para poder avanzar, para poder crecer, mi querido Virgo. Aparecen, ¿vale? Y muchos de vosotros van a sentir una conexión, Virgo. Entonces prepárate, cariño, prepárate porque siento que son ángeles que vienen a ayudarte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, perdón, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Voy a hacer caso. Esta carta primero. A ver. Dice, Rey de Fuego, inspirador, carismático, innovador. Si tú siembras bien, mi querido Virgo, vas a cosechar abundancia. No toques una semana o un mes en la cual te van a llegar muchas ideas para un proyecto, para un sueño, Virgo. Aparte del amor, aparte que a lo mejor te preguntas por qué esta persona reacciona así, por qué esta persona de repente no te expresa sus sentimientos, muchos de ustedes creo que la energía favorable es que vas a estar inspirado para hacer proyectos, Virgo. O para tu trabajo, o vas a tener ideas de crecimiento personal, Virgo, o te vas a estar preparando, reciclándote, haciendo cursos para crecer lo que es en la parte económica, Virgo. Mira, ¿quieres que te diga algo, Virgo, corazón? Yo soy de la vieja escuela, ¿vale? Yo soy del año 80, Virgo. Mira. ¿Y por qué? ¿Por qué me adelanto a esto, a decir que yo soy de la vieja escuela? Porque seguro que van a decir, bueno, Richard, ¿por qué criticas algo si tú también estás en la misma mermelada? Vale. Es cierto que las redes sociales te abre un mundo de oportunidades. Y muchas personas como yo pueden vivir de las redes sociales, Virgo. ¿Vale? Pero yo antes de estar en las redes sociales, yo siempre me lo he pasado estudiando. Y he ejercido algunas de mis carreras, Virgo. Lamentablemente estamos en una época en la cual vivimos muy distraídos, Virgo. Todo el día estamos así, pantallita para arriba, pantallita para arriba, pantallita para arriba. Vale. Y no nos damos cuenta que el tiempo pasa, Virgo. Si hay algo que te va a beneficiar y que tú te lo vas a llevar, aunque pasen los años, son los estudios, la preparación, mi querido Virgo. Si tú quieres ser grande en esta vida, prepárate, Virgo. Y a lo mejor me dirá Richard, pero Richard, entonces tú ¿por qué estás en YouTube, cariño? ¿Por qué estoy en YouTube? Porque a mí siempre me ha nacido el tema del tarot. A mí siempre me ha nacido el tema de la comunicación. Y luego de haber ejercido, luego de haber estudiado, pues entonces, cariño, estoy en YouTube. Pero al menos me he desempeñado lo que es en mi carrera. En su tiempo, Virgo. Y además, la educación, Virgo, te da más roce, te da más desenvolvimiento. Si tú de repente no sabes de cosas, si tú no eres una persona preparada, lo único que vas a hacer en las redes sociales es sacar, yo qué sé, cariño, una florcita, un heladito, o bailar, yo qué sé, es lo único que vas a hacer. Y van a decir, mira, es lo único que sabe ser este chico. Pero sin embargo, si alguna persona te reclama, tú le dices, vale, pues dime de qué tema quieres que hablemos. Puedes hablar de cultura general, puedes hablar de matemáticas, puedes hablar de ciencia, puedes hablar de historia, puedes hablar de idiomas, mi querido Virgo. Y este mensaje también va para los jóvenes.
La preparación, la educación es lo mejor que te pueden dar tus padres. Es lo mejor que vosotros pueden hacer. Al margen que si en un futuro son grandes youtubers y felicidades. Pero hasta para ser un youtuber hay que desenvolverse. Hay que saber expresarse. Hay que perder miedo a la cámara. Porque si no, uno hace el ridículo, Virgo. Por eso me dicen, es importante, mi querido Virgo, la preparación. La preparación, Virgo. Si tú quieres crecer económicamente, prepárate, infórmate, recopila información, nútrete, cariño, de información, Virgo. Tú eres una persona inteligente. Tú puedes llegar lejos en cualquier ámbito y también en YouTube, también en TikTok, en las redes sociales. Tú puedes llegar, pero una persona estudiada, cariño, está en un escalón más alto. Que tú me digas, Richard, pero yo no tengo los medios, entonces te entiendo, pero de poquito a poquito se puede lograr. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Muchas veces salía de casa a las 3 o 5 de la tarde, me iba a estudiar a Chimbote hasta las 10 de la noche y llegaba a Empalmar a trabajar a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, porque trabajaba también por turnos. Entonces, si uno tiene voluntad, puede, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que me dicen, en vez que estés perdiendo tanto tu tiempo en el amor, en el vecino, en que a lo mejor de repente yo quiero un puesto y no tengo las carreras, los títulos, ponte a estudiar, Virgo. No sé por qué siento esa necesidad de decírtelo, porque esta carta dice, inspirador, carismático, innovador. Innovador, Virgo. Entonces, corazón, al margen de la edad que tú tengas, si tú te preparas, mi sacerdote, mi sacerdotisa, vas a llegar lejos. Vamos a continuar, cariño. Es importante la educación, ¿vale? Yo estoy agradecido con YouTube. Yo estoy feliz con YouTube. I love you, YouTube, que me haya dado esta oportunidad. Pero es cierto que si un día pues se me acaba todo esto, entonces pues yo qué sé, volveré a ser electricista, diseñador, cocinero profesional, algo haré. Pero de hambre no me voy a morir. Es así. Vamos a ver. Las características, mi querido Virgo, las características, a ver, ¿qué me dicen? Me sale lo que es la carta del diablo. Muchos de vosotros, Virgo, posiblemente están lidiando con personas más jóvenes también, o personas de elemento tierra como Capricornio. Algunos de ellos tienen tatuajes, ojos claros, cabello negro, largo. Siento como que te da un poco de pena porque siempre caes en la tentación con ellos. La carta también del 3 de bastos. Hay una persona de elemento fuego en la distancia que te piensa, te extraña, te recuerda. Puede ser que le encantan los deportes acuáticos o viva cerca de la costa, cerca del mar, tatuajes también. Esta persona, a pesar que a lo mejor entre vosotros no hay comunicación, siempre te lleva en su mente, mi querido Virgo. La carta del sol. Muy pronto vas a recibir lo que es una noticia o un mensaje positivo. Puede ser de la familia, de amigos o de una persona que te interesa mucho. Especialmente también de una persona de elemento fuego que es un Leo, mi querido Virgo. Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Tú eres grande, Virgo. Tú eres grande y vas a llegar lejos si tú quieres. Hasta la vista, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Feliz día del amor, feliz día de San Valentín. Paz y amor. Te quiero, Virgo.